Comenzamos. Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta segunda reunión de nuestra asignatura, Nociones de Auditoría. Si usted es nuevo, porque vi que se agregaron al grupo algunos, mi nombre es Belkis Colombo y voy a ser su docente acompañante en esta asignatura. Quiero que por favor las personas que entran por primera vez, bueno, que vean nuestro video de la unidad 1 para que así se pongan al día con todo lo demás. Ya la unidad número 2 está disponible para ustedes. Las tareas no están habilitadas por la sencilla razón de que yo cambio las tareas todos los semestres. A veces no lo cambio tanto, pero en ocasiones sí hay un cambio significativo. Entonces, por eso están cerrados, pero ya en este fin de semana yo le aviso cuando va a estar listo para ustedes. Entonces, ¿qué vamos a tratar en esta unidad? ¿Verdad? Vamos a tratar los antecedentes históricos de la auditoría financiera. Hay varias clases de auditoría su clasificación, su clase, va a depender del énfasis que ponga el auditor en el trabajo. Por ejemplo, la que es obligatoria por ley es la auditoría financiera, que es la que vamos a tratar en este tema. La auditoría financiera debe ser practicada por un contador público autorizado, un CPA, y quien la practique no puede trabajar para la empresa que está auditando, ¿verdad? Entonces, esta auditoría es la que usted tiene que ponerle mayor atención porque, como les dije, es obligatoria por ley y es la que le puede traer problemas fiscales y legales al negocio que no practique este tipo de auditoría, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar también de las ramas de la auditoría. ¿Cuáles son las ramas de auditoría? Que son tres: auditoría independiente, auditoría interna y auditoría gubernamental. Vamos a hablar de todo esto aquí. Y para tal fin, nosotros tenemos el material. Hay un material que preparó la escuela de contabilidad y está este material que lo preparé yo más adecuado a la carrera de ustedes. Los dos lo pueden usar para trabajar los foros y lo que yo le voy a poner de tarea, pero cuando se vayan a evaluar en el primer parcial, que es después que terminemos la unidad 3, van a poner énfasis en el que dice maestra Colón. Y es el que yo voy a ver. El otro usted lo va a leer en su casa. ¿Ok? Vamos a abrirlo. Dice tema 1, pero tema 1 eh, para auditoría 1, pero para ustedes es el tema 2. Así que no se me preocupen por esa parte que dice tema 1. Aquí abrimos y vamos a hablar de la auditoría. Usted no puede tratar un tema con un profesional si usted no sabe de dónde nace esto, cuál es la base conceptual y todo lo demás. Y aquí lo vamos a ver. La auditoría se considera un examen minucioso de los estados financieros, de los registros y las transacciones que se realizan en un negocio. Y como les dije, yo como auditora debo de revisar que la empresa que yo estoy auditando cumpla con la base contable del país donde estoy haciendo la auditoría. En nuestro caso, la base contable dijimos que eran ¿quién se acuerda? Las NIF, ¿verdad? La base contable de la República Dominicana son las NIF, normas internacionales de contabilidad, ¿verdad? Normas internacionales de la información financiera, NIF, ¿verdad? Entonces, ustedes como profesionales del área de la administración tienen que saber que cuando yo estoy auditando, no solamente estoy viendo los números de su empresa, yo estoy viendo si usted también cumple con las NIF, ¿verdad? Y con las leyes del país que tienen que ver con el negocio.
Por ejemplo, hay una ley que se le aplica al sector que hace tabaco y bebidas alcohólicas. Hay un impuesto selectivo al consumo. Entonces, si a mí me toca auditar una empresa que trabaja con alcohol, yo voy a chequear tres cosas: que cumple con la NIF, que cumple con las leyes del país y que también la empresa está cumpliendo con los deseos de la gerencia o de los dueños del negocio. Pero si usted me dice, profe, ¿en qué orden? Bueno, primero hay que cumplir con la ley. Luego veo las normas y después que se esté haciendo lo que la gerencia desea. Ese sería como el orden. Es de la auditoría. Entonces aquí se la pongo más detallada. Aquí se la puse como una definición completa. Ay, ya me imagino que me van a decir que no se está viendo nada. ¿Será eso? Sí, profe, no se está presentando. Gracias, gracias. Muy bien. Ahí está. Ahora avíseme, por favor. Ahora sí. Y ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Ok. Entonces, aquí le detallo por encargo lo que es la auditoría. Se encarga primero de revisar los estados financieros. Revisa las políticas de la gerencia. Revisa que la empresa cumpla con las leyes del país, regulaciones del país. Y reviso que se cumpla con procedimientos específicos que establecen las NIF, ¿verdad? Eso es lo que se encarga la auditoría. Ahora bien, en el pasado la auditoría tenía un encargo que era el principal, que era detectar fraudes. Y esto ya, gracias a Dios, ha cambiado. Porque como yo no reviso el 100% de todo lo que pasa en el negocio, porque yo no puedo revisar en 4 semanas lo que pasó en 52 semanas. El año tiene 52 semanas. Y en 4 semanas yo tengo que haber acabado una auditoría. Entonces, ¿qué yo hago? Yo tomo pruebas selectivas para revisar y de ahí me hago un juicio de que todo está bien presentado. Entonces, se me podía ir un fraude. Entonces, gracias a Dios, ya el objetivo principal de la auditoría no es detectar fraude, sino estas cuatro cosas que tenemos aquí. Ahora, revisando la muestra que yo he seleccionado, yo puedo descubrir un mal manejo. Entonces, ok, si yo lo descubro, yo se lo notifico a quien me contrató. No, ni al empleado que lo está haciendo, y mira, tú estás robando. No, no, no. El auditor es un ente que llega calladito a la empresa, se va a su lugar y es celoso con su trabajo para que nadie se dé cuenta de lo que él está haciendo. Ahora, cada semana, nosotros como auditores independientes, nos tenemos que reunir con quien me contrató y irle comunicando los avances y los hallazgos que yo voy teniendo. Pero no de boca. Yo genero lo que se llama una carta a la gerencia. Y ahí yo le voy diciendo cómo va avanzando el trabajo. ¿Ok? No es que yo conseguí el contrato de la auditoría. El cliente me firmó mi carta de compromiso y ya estoy contratada. Y ya que yo no lo voy a ver más hasta que le entregue el resumen. No. Es mi deber ético reunirme con quien me contrató por lo menos una vez por la semana. Por lo menos. Para decirle cómo va. ¿Cuál es la finalidad de la auditoría? La auditoría independiente o financiera, obtener suficiente evidencia para expresar una opinión profesional sobre los estados financieros que estoy auditando. O sea, yo estoy revisando, por ejemplo, efectivo, caja y banco. Yo tengo que obtener evidencia de que lo que dice ahí en ese estado financiero que hay en el banco es cierto. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, pido las conciliaciones bancarias,
mando una carta a esos bancos como auditora que me contesten a mí si es cierto que esa empresa tiene ese balance a esa fecha. Esos son parte de las evidencias que yo recopilo para hacerme un juicio, ¿verdad? Y opinar sobre los estados financieros. ¿Alguno de ustedes ha visto los auditores trabajando en la empresa que ustedes trabajan? Los internos, los auditores internos y los externos tienen una similitud en el trabajo. El problema del auditor interno es que recibe un salario de la empresa y se dice que su independencia está un poco comprometida. ¿Alguno de ustedes ha visto a los auditores trabajando donde Sí, trabaja? sí, Sí. maestra. He visto, yo trabajo en Infotep, Ajá. he visto los auditores internos y los auditores externos, que son los que certifican para la norma ISO. Excelente. Y tú ves el comportamiento de esos auditores, ¿verdad? Sí, claro, todos restringidos. Saludan y bueno, tienen educación, pero no comparten con ustedes. No, no. No van a karaoke con ustedes, no van a comer. Es como dicen, son como la entrevista de los consulados. Ellos preguntan, uno responde lo que ellos preguntan, no No diga abundarse. más nada, exactamente, correctamente. Entonces, la auditoría, la base de la auditoría tiene su filosofía, ¿verdad? Que son estos 5 conceptos fundamentales. La evidencia, o sea, la evidencia, como les dije, son las pruebas que yo voy recopilando a la medida que voy revisando las cuentas. Eh, Se pagó la luz, ¿qué evidencia tengo que tener? El recibo y la transferencia o el cheque, ¿verdad? Estamos pagando el salario de los empleados, la evidencia y la nómina. Y así sucesivamente, cada cosa debe tener un soporte en un documento para yo poder opinar. Bueno, lo tenemos aquí. La evidencia, el primer pilar, ¿verdad? La evidencia incluye todas las influencias de la mente de un auditor que afecten su juicio acerca de la exactitud de lo que él está revisando. El auditor no busca una prueba concreta o absoluta. Él se ocupa de asegurarse de que esos números que están ahí son ciertos. ¿Oyeron? Por ejemplo, cuando usted le dice, ay, le pagaron la quincena, ¿qué usted hace? Va corriendo a su aplicación del banco a ver si está ahí ese dinero y le puede tomar una captura de pantalla. Es una evidencia, ¿verdad? La evidencia antes era sacando copia, ahora se escanea el documento y se sube a una nube, ¿verdad? Y ya no hay tantos papeles cuando estamos haciendo la auditoría. Ahora, todo se pone en un dispositivo y se tiene que guardar 10 años. 10 años, ¿por qué? Porque en 10 años es que perime la ley para que a ti te demanden porque hiciste un mal trabajo. Entonces, todos los trabajos que tú realizas como auditor independiente en la auditoría financiera deben ser conservados 10 años, lo dice la ley, ¿verdad? Ok, seguimos. El debido cuidado del auditor es el segundo pilar filosófico. Miren, además de yo graduarme de contabilidad, para yo aceptar un encargo de una auditoría financiera, yo debo tener experiencia. ¿Verdad? Para evitar tener problemas, conflictos con quien me contrata a mí, que me puede demandar en los tribunales. Entonces, esto se refiere a la amplitud de la revisión para llevar a cabo la auditoría, o es una revisión crítica a cualquier nivel de supervisión del trabajo efectuado. O sea, yo voy a dar una opinión sobre su estado financiero, pero yo tengo que tener la evidencia por qué yo opiné así, ¿verdad? Como les dije, toda esa evidencia ya antes teníamos que sacarle copia a todo esto, pero ahora uno le escanea y lo guarda en un dispositivo. ¿Ok? Es el debido cuidado de mi trabajo como auditora. El tercer pilar filosófico es la presentación adecuada. Ustedes saben que, como vimos ya,
Nosotros tenemos una base contable y tenemos que ajustarnos a revisar que la empresa está cumpliendo con esa base contable, pero además de eso, en la auditoría, además de ver si cumple con las NIF, tenemos lo que llamamos las NIAS, que son normas internacionales de auditoría. ¿Ok? Entonces, en esas NIAS a nosotros nos dan todas las pautas de cómo debemos de hacer el trabajo. Por eso es que la presentación debe ser adecuada. La primera parte, la propiedad de la contabilidad, se refiere a que yo revise los métodos contables y la presentación adecuada de los estados financieros según las NIF. Luego, que debe haber un desglose adecuado para hacer mi trabajo como auditora y la obligación de auditar, de revisar todo para poder dar una opinión razonable. Esas son las tres vertientes que yo tomo en cuenta para hacer una presentación adecuada de mi trabajo. La independencia. La independencia, como ya supimos, es no trabajar para la empresa que estamos revisando, ¿verdad? Porque habría un conflicto de intereses. Si es la financiera, porque si auditoría interna, alguien levantó la mano y no, Juan Daniel, Una pregunta, maestra. claro, Allá va auditoría. O sea, ajá, yo ahorita no le encontraba cómo levantarle la mano, pero yo he visto el trabajo de auditoría y tengo como una duda, ajá, porque la parte de auditoría y eso que usted está explicando sobre que investigan los pagos de nómina y sí, lo que tiene el banco y esas cosas. O sea, esa parte sí la entendí clara, porque usted me la está explicando también y como que caí con el momento, con la situación que uno vive. ajá, Pero la duda mía es también, ellos hay otra parte, no sé si es el mismo equipo, ajá, pero hay otras personas del equipo que que se trabajan, encargan como, perdón, no, que trabajan como algo interno, revisan cosas no, internas, ajá, inventario, ajá, que revisan otro tipo de cosas, ejemplo, los asientos, las mesas, si le ven algún defecto o algo, exacto. esas cosas. Entonces, como Sí, que quisiera que usted esos me auditores explicara. que van a tu empresa no son independientes. Ellos no están haciendo una auditoría financiera. Ellos están haciendo una auditoría interna conjuntamente con una auditoría de calidad. Aportando maestro a eso, también Ellos son asalariados. debe ser que deben estar haciendo auditoría de inventario. Exactamente. Miren, ahorita cuando ustedes vean, vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta que hay diferentes clases de auditoría. Entonces, esa puede ser una auditoría interna, conjuntamente, o puede ser una auditoría operacional, que está revisando una operación específica de la empresa. En este caso, la calidad de los productos, ¿verdad? Entonces, esas personas que van a tu empresa son asalariadas y ese es el departamento, el comité de auditoría, no la financiera como yo te estoy hablando, que dan una opinión sobre los estados financieros. Tú lo vas a ver más adelante y vas a entenderla bien. Entonces, aquí tenemos la conducta ética. Por eso yo le pregunté, ¿cómo usted ve que se comportan los auditores que van a su empresa? Porque nosotros tenemos un código de ética para trabajar, tanto personal como profesional. ¿Por qué? Porque el trabajo del auditor financiero o auditor independiente lo van a recibir terceras personas y esa persona debe tener por lo menos de mí, una percepción de que yo soy una persona que trabaja con las reglas éticas, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven que los auditores no comparten con los empleados de la empresa
cosas que no sean nada más relacionadas con su trabajo. ¿Para qué? Ni suben fotos a Instagram, ni suben fotos a redes, ninguna red social. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque otra persona que está viendo eso y aparece, explota un fraude en esa empresa, va a decir, pero era que la auditora andaba para arriba, para abajo con esos empleados. Claro que ya no lo va a ver, o no, o él no lo va a ver. ¿Entiende? La gente se hace en juicios. Entonces, por eso es que el cuarto pilar filosófico de la auditoría independiente es una conducta ética. El auditor debe desempeñar su labor cumpliendo con un código de ética profesional. El código de ética profesional la estipula el gremio a que tú perteneces. Nosotros pertenecemos al Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Los médicos pertenecen ay, se me olvidó el gremio de los médicos. Pero sí me acuerdo del CODIA, que es de los ingenieros, y me acuerdo de la ADP, que es de los maestros. Entonces, esos grupos profesionales tienen un código de ética. Cuidado con el micrófono, parece que alguien lo tiene abierto. Todo el mundo verifique su micrófono para yo no salirme de aquí, por favor. Entonces, eh, nosotros tenemos, hay tres niveles de ética: la personal, la profesional, ¿verdad? Y la que da el gremio. Entonces, de eso lo vamos a ver cuando estemos viendo la unidad número 3. Alguien levantó la mano, uno de sus compañeros, por favor, abra el micrófono y, y puede comentarlo. Bueno, parece que fue. Para comentarle lo del gremio médico, que es el Colegio Médico Dominicano. Sí mismo, Colegio Médico Dominicano. Pero como que no tiene abreviatura, ¿verdad que no? C- ¿Cómo? CMD. CMD, sí, sí, que está ahí detrás de la UAS, de la sede central de la UAS. Exacto. Ajá, sí. Nosotros tenemos a FAPROAS, que es nuestro gremio. Los empleados de la UAS tienen a SODEMU. O sea, todo el mundo, señores, para que nos escuchen como grupo, tenemos que juntarnos porque tenemos más impacto. Las enfermeras tienen su gremio. Entonces, eh, debemos de mantener los auditores una conducta ética para dentro del gremio y para afuera también. El quinto pilar es el objetivo general de la auditoría, ¿verdad? No, espérese un momentito, que estoy diciendo algo que no es cierto. Aquí vamos. No, ya se acabaron. La evidencia, el debido cuidado del auditor, la presentación adecuada, la independencia, que me quedé y no le comenté. La independencia te lo da no trabajar para la empresa que tú estás auditando financieramente. Por eso es que se exige que tú no trabajes y no tengas vínculos directos hasta la tercera generación con las personas que trabajan en la contabilidad. Un primo, un tío trabaja, es gerente, un hermano es gerente de una empresa, usted no puede aceptar ese encargo porque hay un conflicto de intereses. Eso lo vamos a ver en la unidad número 3 cuando estemos hablando de la ética. ¿Ok? Entonces, ahora ya vimos los 5 pilares filosóficos de la auditoría. Más adelante vamos a ver que hay 3 ramas de auditoría, que ya casi estamos llegando. Entonces, el objetivo general de la auditoría, sin clasificación, es examinar los estados financieros por un CPA, que es un auditor independiente, para expresar una opinión acerca de que esa empresa, los estados que yo reviso, presentan adecuadamente su posición financiera y que los resultados de sus operaciones están relativamente o razonablemente bien presentados. ¿Dónde se presenta la posición financiera de un negocio? En el estado de situación, que presenta activo, pasivo y capital.
¿Dónde se presentan los resultados de una empresa? En el estado de resultados que presentamos ingresos, costos y gastos. Eso es lo primero que yo reviso. Entonces, para tú poder trabajar una auditoría financiera, tú tienes que evaluar el control interno de la empresa. ¿Por qué? Porque de esta forma es que tú vas a saber si los estados financieros que te está dando la empresa, preparado por el contador que le paga a la empresa, tú puedes confiar en ellos. Entonces, nosotros los auditores independientes, incluso los auditores internos y gubernamentales, debemos de revisar el control interno de la empresa para la que estamos trabajando. Porque si no hay un control interno fuerte, yo no puedo confiar plenamente en los estados financieros que salen de la contabilidad. Entonces, ¿qué es el control interno? En pocas palabras, son una serie de medidas que toma la empresa para salvaguardar sus activos. Los activos son los recursos que tiene la empresa. Entonces, todo lo que la empresa haga para cuidar su efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario, como dijo su compañero ahorita, los gastos pagados por adelantado, todo lo que la empresa tenga estipulado para cuidar sus activos, se llama control interno. Ahora, eso no se lo puede inventar uno de la nada, eso está escrito. ¿Qué tú tienes que hacer para cuidar el efectivo? ¿Qué tú tienes que hacer para cuidar el inventario? ¿Qué tú tienes que hacer para cuidar tus ingresos? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, los auditores independientes, que son los CPA, pero también los privados, que son los internos, y los auditores gubernamentales, que son los que trabajan para el gobierno, deben revisar el sistema de control interno contable de la empresa a las cuales van a auditar y en cada uno de sus departamentos. ¿Para qué? Porque dependiendo de esa revisión, es que yo voy a saber cuánta muestra yo tengo que revisar. Si el control interno de la empresa es fuerte, yo puedo revisar un 10% de todas las transacciones. Pero si hay un problema de debilidad de control interno, voy a tener que hacer pruebas más extensas que ese 10%. ¿Ok? Entonces, la finalidad mía como auditora independiente, que es la única que hace la auditoría financiera, es dar una opinión sobre los estados financieros, que esa opinión se va a fundamentar en la evidencia que yo he recopilado. Ahora, ¿cómo yo recopilo esa evidencia? A través de las normativas que dicen las NIAs, normas internacionales de auditoría. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de un informe, pero esto lo vamos a ver más adelante. Hay 4 tipos de informe, 4 tipos de opiniones que yo voy a dar como auditora independiente. Hay 4 tipos. La auditoría limpia o sin salvedad, que es cuando todo lo que yo he revisado está razonablemente presentada. Esa opinión que ustedes están viendo ahí es una opinión limpia, que es la que usted tiene que procurar como administrador que le dé el auditor independiente que está en su empresa. Entonces, dice, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan adecuadamente, también usamos la palabra razonablemente, la posición financiera de la empresa tal a tal fecha. Ya cuando usted ve eso, ya usted respira. Me está dando una opinión sin salvedad o limpia. Pero yo también doy otro tipo de opiniones dependiendo de la evidencia recolectada, que vamos a verla más adelante. Aquí esto es importante para una de las tareas que yo le voy a poner cuando la habilite. Recuérdense que ustedes
van a recibir de mí el informe. Entonces, yo le voy a enseñar qué tipo de informe es que nosotros damos para cuando usted lo tenga en la mano, usted pueda respirar o preocuparse, ¿verdad? Así que no se me preocupen, que yo voy a explicarle bien esa parte en la unidad que nos corresponde. Miren, a las ramas que yo me puedo dedicar como profesional de la contabilidad, que me voy a dedicar a la auditoría, son tres. Auditoría independiente, que es la que nos compete ahora en esta unidad, auditoría interna y auditoría gubernativa. Entonces, aquí están la diferencia entre cada rama y clases de auditoría, no es lo mismo, ¿eh? Ok. La auditoría independiente debe ser realizada por un contador público autorizado. Nosotros le decimos CPA. En el libro que está en la plataforma, que es norteamericano, le dicen CPC, contador público certificado, pero eso es en Estados Unidos. Nosotros le decimos CPA. ¿Y cuándo tú consigues esa certificación? Bueno, después que tú te gradúas de la carrera de contabilidad, tú tienes que enviar un expediente al Poder Ejecutivo con tu título y tu notas de grado certificado por la MEIC, un certificado de buena conducta, copia de tu cédula, una carta, una serie de pasos. Te prepara ese expediente y va y lo deposita en el ministerio en el Poder Ejecutivo, vamos a decirle así. Poder Ejecutivo, hay un departamento especial para eso. Luego que se revisa toda esa documentación, el Estado expide un decreto y ese decreto se convierte en su S4. Por ejemplo, el decreto que salió mi S4 es 236-95. O sea que desde el 1995 yo soy CPA. ¿Qué me permite eso? Hacer auditoría independiente. Yo tengo mi sello que me avala como contadora pública autorizada. Usted puede graduar, no hace esa diligencia, usted va a ser contadora, pero no va a ser CPA y se va a perder grandes oportunidades de trabajo si usted es contador. Pero no es obligatorio, ¿verdad? No todo el mundo quiere coger esa lucha, ¿ver? Hacer todos esos detalles. En otros países hay que estudiar 2 años más y coger un examen que le da el Estado. Aquí, gracias a Dios, no tenemos que coger exámenes. Pero los médicos, ustedes saben que tienen que coger exámenes para poder ejercer, porque son carreras que juegan, que tienen la vida de las personas. Entonces dice, aunque sea una empresa quien contrate al auditor independiente para realizar sus servicios, el auditor es el primer responsable ante el público, que confía que yo tengo dos condiciones. Tengo el S4 y que tengo la experiencia para revisar los estados financieros. Entonces, si yo me presto a firmar estados sin haber revisado y a dar opiniones limpias y se puede demostrar, yo voy a ser condenado en los tribunales económicamente y el gremio me puede condenar quitándome el S4. O sea que es una gran responsabilidad que tiene el auditor independiente ante el público. Entonces, ¿a quiénes le interesan las auditorías independientes? A terceras personas, como es el Estado Dominicano para el tema del pago de los impuestos, a los bancos que me hacen préstamos millonarios en ocasiones, y también le interesa a los empleados, porque de ahí va a depender el tema de la bonificación. Y también le interesa a quien me va a vender a crédito a mí. Porque yo quiero que tú me hablas una línea de crédito en la ferretería Ochoa, por ejemplo, y me piden los estados financieros auditados.
para ello hacerme algunas cuantas pruebas, a ver si yo estoy en capacidad de endeudarme con ellos y hasta qué límite de crédito me van a dar. O sea, la auditoría financiera es muy deseada y es una vertiente que nosotros los contadores tenemos mucho trabajo. ¿Ok? La auditoría interna, por el contrario, se considera una actividad independiente, pero es un asalariado de la empresa. Trabaja para la empresa que está auditando. Entonces, aunque en el organigrama el auditor interno no lo manda nadie, está entre el gerente y el consejo de accionistas, puede que su independencia se vea un poco comprometida porque se recibe un salario. Pero hay gente que son auditores internos que tienen un nivel de ética profesional y personal bien elevado. Y yo no me presto para eso, por ejemplo. Es una actividad considerada independiente dentro de una organización. Él se va a encargar de revisar la contabilidad y otras operaciones, como el caso de su compañero que estaba comentando, y como base de servicio para la gerencia o la dirección. ¿Cuál es la función principal del auditor interno? Revisar que se están cumpliendo con las normativas que ha establecido la gerencia, tanto en la parte administrativa como en la parte contable, pero es un asalariado. Entonces, la tercera rama de la auditoría es gubernamental. Es gubernamental. La auditoría gubernamental, vamos a darle para atrás. La auditoría gubernamental es la practicada por todos los auditores que trabajan para una oficina del gobierno. En la DGI trabajan auditores, son gubernamentales. En la, en la oficialía civil, en, en la UAS, tenemos auditores del gobierno porque ellos nos dan fondos y hay que revisar eso. También tenemos auditores en el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, toda empresa gubernamental que maneja recursos tiene su departamento de auditoría gubernamental. ¿Ok? O sea, es la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, la mayoría de las personas que trabajan son del área de las ciencias económicas y sociales. Economistas, contadores, administradores, ¿verdad? Estadistas trabajan en la Cámara de Cuentas. Entonces, todo ese departamento de auditoría de la Cámara de Cuentas practican auditoría gubernamental. Entonces, tres ramas de auditoría: independiente, interna y gubernamental. Ahora viene la clase de auditoría, que es otra cosa. Vamos a tirarle una foto. En el documento que está en la plataforma que preparó la escuela, estas clases de auditoría están un poco diferentes a como yo se la estoy mostrando aquí, pero tengan por seguro que esta es el original. Miren, de acuerdo con el énfasis en la revisión que nosotros practiquemos, vamos a tener auditoría financiera, auditoría operacional, auditoría de cumplimiento, de rendimiento y revisiones específicas. Le mandé esta captura de pantalla porque estas 5 clases de auditoría que yo se la voy a resumir, usted la va a encontrar con detalle en la unidad del libro que está en la plataforma. Entonces, les digo, la auditoría financiera es aquella que estamos hablando hoy. Es aquella que es practicada por un auditor independiente y cuya finalidad es hacer una revisión de los estados financieros para dar una opinión sobre los mismos.
Esa es la financiera. Pero eso te lo va a encontrar definido bien en el material del libro que está en la plataforma. Yo digo así, pero yo voy a dar una chequeadita, porque si no está en el libro, yo se lo mando por el grupo de WhatsApp. La auditoría operacional es la práctica cuando usted revisa las operaciones de un departamento en la empresa. Por ejemplo, el departamento de manufactura, o sea, donde se calcula el costo del producto que hacemos. Entonces, yo busco auditores con experiencia en el área para ver si esas operaciones de producción y de costo están correctamente trabajadas en la empresa. Ya esto no es obligatorio. La auditoría de cumplimiento son aquellas auditorías que nos solicitan cuando la empresa no está cumpliendo con las leyes del país, generalmente. Entonces, cuando no se está cumpliendo con las leyes del país, tenemos problemas con el fisco, con el gobierno, con los ayuntamientos. Entonces, yo quiero que un experto en cumplimiento de las leyes que afectan mi negocio venga y me audite y me diga cómo yo tengo que hacer las cosas. Esas son las de cumplimiento. La auditoría de rendimiento es cuando yo no estoy conforme con las utilidades que estoy teniendo. O sea, yo tengo invertido 50 millones de pesos y mi estado de resultado me dice que yo lo que me estoy ganando es 250.000, 300.000. Entonces, perdón, yo eso no es ni el 1% de lo que yo he invertido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este negocio? Que yo tengo 50 millones invertidos y el rendimiento que estoy obteniendo de utilidades no se compadece con la realidad. Entonces, solicito los servicios de de auditores con experiencia en esa área para que me haga una auditoría de rendimiento. Y la última clase de auditoría es revisiones específicas. Estas son más sencillas. Es, por ejemplo, tú no estás de acuerdo con con el departamento de inventario. ¿Cómo se está manejando el inventario? El departamento de inventario está directamente ligado con las compras y con las ventas. Entonces, yo no estoy de acuerdo porque compramos y vendemos. Y entonces no hay una relación entre lo que yo compro y lo que vendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Entonces, ahí eso ya es una revisión específica de una cuenta, dos o tres cuentas relacionadas que yo no estoy conforme cómo se están manejando. Yo le definí con mis palabras las 5 clases de auditoría. Entonces, te va a ver una definición más acabada en el material que voy a revisar si está y en el material que está colgado de la escuela de contabilidad. ¿Ok? La base de la auditoría como profesión a los ojos de varios países es certificar, dar una opinión sobre los estados financieros, ¿verdad? Mírenlo ahí, una opinión de la adecuación de las manifestaciones de la administración. Está un poco fino, pero las manifestaciones de la administración son los números y esa es mi opinión. O sea, la administración a mí me entrega los estados financieros, entonces yo los reviso con las NIAs y con mi conocimiento de las NIF y voy a dar una opinión certificada porque soy CPA. La función original es la certificación de los estados financieros de las empresas que se proponen mostrar a terceros cuál es su posición financiera y cuál es el resultado de sus operaciones. Ese es el servicio que yo doy como auditora independiente. Ya me olvidé de la gubernamental y de la interna, ¿verdad? Y me enfrasco en la del tema de nosotros, que es la auditoría financiera. En la República Dominicana, porque eso es bueno saberlo, ustedes como profesionales, la ley 1192, que es el Código Tributario, en el artículo 50 exige
no es si tú quieres, exige la ley que los estados financieros que se presentan para el pago de los impuestos, que es un impuesto a la ganancia, deben ser auditados por un CPA. O sea, las empresas que ustedes están auditando, a veces los dueños de las empresas no se quieren llevar del profesional, que es usted, un administrador de calidad. Sale de la UAS, se gradúa con suma dificultad por los problemas que tenemos como institución pública, tiene experiencia y todo lo demás. Y usted le dice, mire, tenemos que, estos estados financieros que preparó Rosa López, que es la contadora mía, tenemos que dárselo a un auditor independiente para que lo certifique para poder el pago de los impuestos. Y él te va a preguntar, se echa para atrás y te pregunta, ¿y cuánto es eso? Bueno, la tarifa mínima que cobra un CPA es 1,000 pesos por hora. Y puede que dure 60 horas, 100 horas. O sea, estamos hablando de 60,000, 100,000 pesos. Además que tengo que darle transporte y alojamiento. Eso es independiente de los honorarios. Y va a decir, yo no, adiós, ¿por qué, para qué yo tengo a Rosa ahí? No que haga eso Rosa. Mire, señor, yo se lo informo. La ley establece que sea un CPA, pero si usted quiere que Rosa lo haga, bueno, yo le voy a mandar un correíto diciéndole esto y usted le va a decir que lo haga Rosa. Porque después, en las reuniones de consejo, cuando nos ponen una multa de 10 salarios mínimos, 11 salarios, 20 salarios mínimos, va a decir que usted no se lo dijo como administrador. Todo lo que usted le diga a su jefe, que tenga evidencia. Alguien levantó la mano y no me di cuenta quién era. Puede abrir el micrófono. Yo, maestra, Perfecto. una pregunta. ¿El CPA le paga el Estado o le paga la empresa? La O empresa, sea, en este caso, ese que usted está dando el ejemplo de lo que presentan eh, los impuestos sobre la renta. exacto. Toda Eso empresa, lo, eso lo paga el no, la Estado, lo paga la empresa, empresa. la empresa. El gobierno te exige que sean certificados por un CPA, pero ese servicio lo paga la empresa. El gobierno no paga nada, mi hijo, a menos que tú trabajes para el Estado y eres auditor gubernamental, pero eso lo paga la empresa. Por eso que el señor, el dueño de la empresa dice que lo haga Rosa, que le paga 50,000 pesos y es la contadora de allá. Pero tú eres el administrador y tienes que decirle, mire, tenemos un riesgo que si la administración tributaria nos pide los estados y lo firma Rosa y es asalariada de nosotros, nos van a poner una multa. Me voy a correr riesgo. Bueno, pues vamos para adelante, pero usted tiene que hacer su trabajo como profesional de decirle eso al dueño de la empresa y hacerlo a través de un correo electrónico o de un mensaje de texto. ¿Ok? Todos los estados financieros que se presentan anualmente para fines impositivos, pago de impuestos, deben ser verificados y acompañados del dictamen o informe emitido por un CPA o por una firma de auditoría debidamente autorizada. ¿Quién lo dice? Ahorita dijimos que era el artículo 50, pero también el reglamento del el impuesto sobre la renta, que es un impuesto a la ganancia, en el artículo 126 lo dice, que debe ser un CPA. ¿Ok? Es un servicio, un costo que tiene que asumir toda la empresa por lo menos una vez al año. Imagínate también que tú vas a buscar un préstamo de 5 millones de pesos en el Scotia Bank. La superintendencia de banco le exige a la Escocia que te solicite a ti los estados financieros auditados, no lo que hace Rosa, que es muy buena contadora, por cierto. Ok, vamos bien ahí. Espérese un momentito, que el esposo mío es sordo. More. Si te está llamando, amor.
Mi amor, te llamo, te vaya a está parando con la cosa de la silla. Que lo que ay, no. Padre eterno. Señores, perdón, que oigo que están tocando el intercom y el esposo mío no está oyendo nada, perdonen, Miren, en caso que la empresa que tú trabajas, sus ingresos no superen 3 millones de pesos, si no superan 3 millones de pesos, entonces tú vas a poder usar los estados financieros de Rosa y no vas a tener que contratar los servicios de un CPA. O sea, es bueno que ustedes también sepan esa parte. Si los ingresos alcanzan menos de 3 millones, pueden usar los servicios de su contador interno. Si lo superan, tienen que ser auditados. Pero para el banco, todos tienen que ser auditados, sin tomar en cuenta la cantidad de ingresos. ¿Ok? Entonces, el auditor que presta servicios diversos, el auditor independiente presta servicios diversos, dentro de los cuales están lo que más le temen los empresarios al tema fiscal. Entonces, podemos dar servicios de asesoría fiscal, asesoría a la gerencia y la más tradicional es la auditoría financiera, pero más tradicional porque es obligado según la ley, ¿verdad? Entonces, el auditor, principalmente el independiente, tiene una responsabilidad legal sobre todos los servicios que ofrece. Legal, puede ser llevado a los tribunales. Cuando tú tienes un S4, que es un permiso para ejercer en la República Dominicana en las diferentes carreras, cuando alguien se siente que ha sido dañado por tu servicio, te lleva a los tribunales. Entonces, ahí empiezan los litigios. Y nosotros los auditores nos llevan a cada rato a los tribunales. Lo que pasa es que casi no se le da, no se le da publicidad. Entonces, si usted pone en Google auditores independientes con problemas en los tribunales de la República Dominicana, uy, le va a salir un listadito grande. Pero nada, eso es un riesgo que nos corremos. Por eso es que usted no puede emprender un servicio de auditoría si no tiene experiencia. Mi hijo, mi hija, que coja experiencia y después siga para adelante, ¿verdad? El auditor independiente tiene 3 niveles de responsabilidad. Hay una pregunta en su control de lectura que dice cuántos niveles de responsabilidad tiene un auditor independiente. Usted tiene que decir 3 niveles ante el cliente, porque ese cliente confía, ¿verdad? Que yo soy cualificado, que yo sé en lo que me estoy metiendo, ¿verdad? Entonces yo tengo una responsabilidad ante el cliente. Si el auditor no cumple con las normas de auditoría internacionales, debido a que no tuvo el debido cuidado y no está cualificado, será responsable delante de su cliente por los daños que resulten de su negligencia. Cuando te va a un médico, un neumólogo, te confía en ese señor y ese señor empieza a hacer el estudio y todo, y le pincha una biopsia, le pincha un pulmón. Es una negligencia, ¿verdad? Entonces lo vamos a llevar a los tribunales. Aquí casi no se ve porque ellos se ayudan entre ese gremio. No, voy a hablar con cuidado para que no me bloqueen el video. Pero a nosotros los tribunales nos llevan a cada rato. Mire, veo que Juan Daniel levantó la mano y otra persona. Pueden abrir el micrófono para no salirme de la presentación. Profe, yo decía que me voy a tener que retirar de la clase ya que Claro, tengo otra no te ahora. apures, tuve la grabación y yo voy a tomar en cuenta ahora. Estamos acabando, pero vete con Dios, mi amor. Ese es Ru. La mía estaba levantada desde antes. Daniel, ¿cómo estás? La mía era que estaba levantada desde antes. Ah, Era desde otra ahorita, perfecto. Ok, ya estamos acabando, mis hijos, que sé que me pasé un poquito. Entonces, miren, eh,
tengo responsabilidad ante tercero, porque mi trabajo, mi informe está como dirigido a usuarios externos. O sea, ¿quiénes son los usuarios externos? Los que están fuera de la empresa, como es el Estado para el tema de los impuestos, como es los bancos para el tema de los préstamos, como son los nuevos inversionistas y los que son, yo voy a cogerle crédito a los acreedores. ¿Vieron? Entonces, si un tercero, en base a un informe mío que no está bien hecho, toma una decisión y es perjudicado, me va a llevar a los tribunales. Como pasó con el caso de Baninter y algunas cooperativas y algunas instituciones que han sido llevados a los tribunales porque han dañado a terceros, pero también van sus auditores también. No solamente las cabezas de esas instituciones, va el auditor independiente que certificó que todo está bien, también lo llevamos a los tribunales. Por eso es que dice responsabilidad ante el tercero. Y tengo una responsabilidad en la detección de fraude. No es el objetivo de mi auditoría, pero si yo encuentro un mal manejo de recursos que no es nada más efectivo, puede ser en el inventario, puede ser en los equipos de transporte, puede ser en el tema de la gasolina, tengo que revelarlo. ¿Oyeron? Entonces, el auditor tiene que tener características profesionales y personales. Debo tener conocimiento sobre el campo de la auditoría, no solamente de la contabilidad financiera, sino de la auditoría también. Tengo que ser reconocido en el proceso formal de educación, es egresado de la carrera de contabilidad, tener el S4 correspondiente y mantenerme actualizado. Y los profesionales también debemos de tener un comportamiento que quien me vea a mí diga, esa señora es seria. Ella es un poco odiosa, pero es seria, ¿verdad? Entonces debo mantener una conducta tanto profesional como personal, porque mi trabajo va dirigido a terceras personas. Los profesionales del área de la auditoría independiente deben de cumplir con los requisitos profesionales que exigen para su admisión. Para mí darme el S4 tengo que cumplir una serie de requisitos. Tener un estatus profesional reconocido y porque el trabajo que yo realizo es de interés público. Y debo pertenecer al gremio, al Instituto de Contadores Públicos autorizado. Debo tener características personales, competencia, ser competente. Debo ser un experto en contabilidad y auditoría y debo tener el S4. En nosotros, en nuestro país, no hay que pasar examen, solamente llevar una serie de documentaciones debidamente certificada por la MEICIN. Debo poseer un sentido de responsabilidad que me haga mantener un grado de integridad para promover la confianza del público. ¿Oyeron? Por ejemplo, eso mismo pasa con los profesionales que trabajan en el sistema judicial. Ustedes saben que los jueces, los ayudantes, los fiscales trabajan por un salario. Y cuando usted ve que uno de esas personas empieza a tener una balanza económica desorbitada que no tiene que ver con una herencia ni con un premio que se ganó, ya el público dice, bueno, ven. Entonces, así mismo nosotros debemos mantener esa, esa integridad, ¿verdad? La actitud profesional es que tengo que tener predisposición a la honestidad y a la libertad de decir lo que yo encontré, aunque seas tú que me está pagando el salario. Porque cuando uno va a hacer una auditoría, quien me contrata a mí me revela sus secretos financieros, ¿verdad? Entonces yo debo tener una conducta ética y que eso que me está hablando a mí
solamente lo voy a hablar si me llevan a los tribunales. Pero después yo no puedo hablar con nadie. Lo que a mí se me ha revelado, ni la evidencia que yo he recopilado. Por eso que los auditores cierran con llave su maletín y cuando están hablando contigo, bajan su laptop, le tienen contraseña, porque esa información hay que mantenerla confidencialmente. Solamente sacamos todo si recibimos una citación de un juez que vayamos para allá a hablar de esa empresa. Y ahí termina el material mío. Entonces, vamos a dejar de compartir. Ahora, ustedes saben que es una hora nada más que nos vemos. Está ya bajo su responsabilidad revisar el material. Y veo aquí que no está disponible el material del libro. Yo se lo voy a poner en los recursos de aprendizaje. ¿Oyeron? Y después, fíjense que está viendo la unidad 2 y fíjense que todas las tareas están cerradas de la unidad 2 porque no la he actualizado a este semestre. O sea, así que no se preocupen, que como ustedes tienen mucho trabajo de la unidad 1 todavía, porque no todo el mundo ha subido la tarea ni ha participado en el foro, porque todavía se están inscribiendo, desperezándose del inicio de semestre, pero tienen una maestra que va rápido. Bueno, veo aquí en el foro que 13 personas han opinado en el foro. Excelente. Ni siquiera voy a decir el nombre para que no empiecen a molestarlo. En el 1.2 tenemos ya, excelente, varias personas que han opinado. Tenemos 2 semanas para eso, acuérdense. Emily. Sobre el foro, profe, que le iba a preguntar sobre eso, que había como que enviarlo como si fuera como por Word, pero yo no pude así, no, enviarlo. Oye, mándalo como tú puedas, mi hija. Ok, gracias, profe. Olvídense de eso, que pone muchísimas reglas. Ay, déjenme cerrar esto. Eso mismo me pasó a mí, profe. No se preocupen.